Vamos a hablar hoy día sobre la violencia física. Siempre que nosotros escuchamos el término físico, lo relacionamos con el cuerpo. Pero nosotros tenemos que estar muy claros que los tiempos han cambiado. Antes, nuestros padres, nuestros abuelitos nos decían, la letra con sangre entra. ¿Qué significaba? Que si el docente necesitaba aplicar la fuerza con el uso de una regla, con el uso de una correa, haciéndoles arrodillar en tillos o permaneciendo en posiciones incómodas durante largo tiempo como castigo, era permitido y autorizado por el padre de familia. Bueno, comenzamos a indagar un poquito más allá de cómo se va afectando la psiquis de los chicos que han pasado por procesos de violencia, no solamente en lo que corresponde al índole educativo, sino también dentro del índole familiar. Y ahora se lo cataloga a todo este tipo de acciones como violencia. Muy bien, pero tenemos que estar claritos en que nosotros como padres de familia, dentro de nuestra casa, puede ser que otorguemos ciertos tipos de castigos, pero estos tipos de castigos no tienen que ir a violentar, a socavar o a hacerles sentir tan terrible a nuestros hijos que aparte de hacerles un daño, un dolor en la parte física o corporal, también podamos nosotros acabar con la autoestima de nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros ocasionamos con este tipo de violencia que desarrollemos el miedo hacia nosotros. ¿Cuándo se desarrolla el miedo? Cuando realmente no existe una conversación de por medio, no existe una mediación, el padre es netamente autoritario y por ende puede caer en la agresividad. Recordemos, en el anterior video, analizamos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, en donde indica que la violencia física es el resultado del uso de la fuerza u objetos con intencionalidad para provocar daño o sufrimiento físico, causar dolor o muerte. ¿Por qué se dice intencional? Porque nosotros estamos plenamente claros que vamos a provocar un tipo de sufrimiento en la otra persona independientemente de la edad que está presente. Es así que los tipos de violencia los podemos ver y escuchar en las noticias de que niños de muy cortas edades, desde bebés, posteriormente niños de 7, 8, 9 años, muchachos, adolescentes y jovencitos que están todavía en formación de la secundaria, han sido objetos de un tipo de violencia física. Se escucha de todo dentro de lo que es el nivel escolar. Podemos escuchar que han sido violentados, por ejemplo, chicos indígenas, quienes han sido objeto del corte de su cabello, que es parte de su cultura. Se escucha también que existen chicos cuyo cabello cubre el rostro y los profesores han usado en cortar con tijeras de la manera como caiga, con el fin de que tengan que llegar hacia un peluquero y por último puedan llegar hasta rapados. Hay otros chicos que también han sido violentados de esta manera cuando profesores llevan máquinas para afeitar las cabezas de sus estudiantes y muchas veces dicen, ¿no? Con la autorización del papá y de la mamá, ya que en la casa no quieren hacer caso. Lamentablemente esto no se puede desarrollar ni se puede hacer, así sea con la autorización del padre de familia. Así que debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros damos o permitimos hacia el docente hacer y de igual manera hasta qué punto nosotros como profesores tenemos que llegar hacia nuestros estudiantes. Siempre recordemos que hay una distancia de respeto mutuo entre ambas partes. ¿Por qué será que las personas tienden a ser violentas? Se habla de que este tipo de personas realmente no pueden llegar a conversar de una forma clara, neutral y mediadora con la otra parte. ¿Cuándo se cae en violencia?
cuando realmente comenzamos a exasperarnos, a gritar, a exaltarnos y pensamos que mientras el que más grita es el que más fuerte es. Resulta que es lo contrario. Quien es el que más grita es el que tiene menos argumentos para llegar a una realidad o a una verdad. Esta forma de violencia también se la vive dentro de los niveles familiares, en donde escuchamos que el esposo o la esposa se han dado mutuamente de golpes, de puñetazos, que se han dado de patadas. O a veces, ¿no? Uno se llega a enterar en donde la pareja le dice, pero yo no te dejé rasguños, yo no te dejé golpes. Dado a que usé una almohada y te propiné de patadas, puñetazos y golpes, pero no tienes seña. Así que no puedes ir a demostrar frente a la policía o en la casa Tres Manolas de que te estoy golpeando. Bueno, aparte de eso, de estos golpes ocultos, a veces hay golpes que son muy notorios. Golpes en el rostro, rupturas de labios. Hay personas que han sido objetos de fracturas de mandíbula, rupturas de la cabeza. Entonces, ¿por qué esperar llegar a este extremo, a este tipo de convivencia, cuando debemos curar las cosas y cortarlas en lo sano? A veces pensamos, ¿no?, que no hacemos daño. Bueno, vienen las visitas a la casa y mi hijo se está portando mal y agarro con mis uñitas, las hacen pequeñitas y cojo y le doy un buen pellizco para que esté quieto. O por último, le estoy haciendo ojos que se calle, que no opine más allá, que ya luego va a ver lo que le pasa. Y hay cosas más osadas, ¿no? A veces los chicos tienen discusiones dentro de las instituciones educativas y dicen nos topamos en la esquina y resulta que comienzan a coger garrotes, eh, varillas, pueden coger piedras o usar armas blancas, ¿no? Como son las navajas, los cuchillos, para propinarse daño mutuamente. Y es ahí cuando nosotros podemos caer en lo que son las mutilaciones y llegar a crear deformaciones en la otra persona. Pero todo esto no es que queda ahí. Todo esto tiene una consecuencia legal, que cuando son menores de edad, realmente los padres somos los que tenemos que responder frente a la ley. Por eso, mucho cuidado. Si esto sucede en el órgano regular, en instituciones de educación regular, ¿quiénes son entonces los que responden dentro de lo que es educación especial? Pues les cuento que son los tutores o los responsables legales que están al frente. Es decir, ustedes, papitos o mamitas. Entonces, nosotros debemos de estar claros que la acción que tengan nuestros hijos hacia sus compañeros, hacia sus vecinos, hacia sus hermanos y hacia nosotros mismos tiene una consecuencia. No pensemos que por el hecho que tienen una discapacidad, todo se les es permitido o entre comillas se les es comprensible el por qué actúen así. La realidad no es así. Todos, con o sin discapacidad, debemos tener un correcto comportamiento. Es decir, que socialmente debe ser su comportamiento aceptable y tratar de entrar a la norma de nuestra sociedad. Como padres debemos buscar que ellos aporten a la sociedad, mas no que perjudiquen a la sociedad. ¿De quién depende entonces un adecuado comportamiento? Primero, esto nace desde el hogar. Si nosotros como padres damos un modelo positivo a seguir, nuestros hijos con o sin discapacidad observan y miran si papá se comporta así y si mamá responde también así, entonces yo también imito y hago. Entonces el primer aprendizaje está dentro del hogar. Si yo no quiero hijos violentos, pues yo no soy violento en la casa. ¿Y cómo va la violencia? Cuando yo estoy propinando un golpe, un puñetazo, también no va con una cándida sonrisa, sino también va acompañado de gritos.
los cuales están acompañados también de un vocabulario soez, grosero. Y luego nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué será que mi hijito repite malas palabras? Es porque escucha, y muchas veces escucha dentro del hogar. Entonces, analicemos cómo estoy presentando mi casa frente a mis hijos. ¿Cómo es realmente mi hogar? ¿Mi hogar es un sitio de paz en donde ellos puedan tener tranquilidad? ¿O realmente es un sitio en donde ni yo deseo estar, peor mis hijos? Y por eso es lo que vemos que los chicos no llegan rápido a la casa, sino que se quedan fuera de ella. Y me quedo en el parque, me quedo conversando con mis amigos y de pasito nuestros muchachos se van enrolando con gente que no tiene muy buenas costumbres y más bien tienen vicios. Y dentro de la violencia física está el uso y consumo de bebidas alcohólicas y de drogas. Entonces, ¿de quién depende de que nuestros hijos estén bien encaminados? Y si no están bien encaminados, que tengan esos valores establecidos en ellos para que en el momento dado sepan cómo responder. Evitemos la violencia. La violencia realmente está en nuestras manos. ¿Y por qué está en nuestras manos? Porque si yo comienzo a analizar cómo me comporto y si esto es negativo, pues yo tengo que subsanar, superar, recuperarme interiormente, sanarme y evitar hacerlo. Entonces, la invitación está abierta. Que no exista violencia a nivel escolar, que no exista violencia a nivel de casa y que esto no se extienda también, este tipo de violencias, a los espacios abiertos que existen en nuestro alrededor. Un gran abrazo, como un estupendo día.